Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. En esta conferencia vamos a ver algunos aspectos generales de la clasificación y la taxonomía del dolor crónico, parte primera. Bueno, vamos a repasar algunos aspectos relacionados con la epidemiología del dolor crónico. Esta entrevista es una encuesta del año 2014 en la cual la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor hace una investigación sobre incidencia y prevalencia de dolor crónico en la población colombiana. Es el octavo estudio y donde vemos que la presencia del dolor crónico es muy importante dentro de la población colombiana. 47% de los colombianos presentan dolor crónico o refieren a algún tipo de dolor que afecta su vida en una forma crónica. 76% de esas personas habrían sufrido algún tipo de dolor en los últimos 6 meses. Y el dolor más frecuente generalmente se relaciona con el sistema osteomuscular en un 64,5% y la intensidad pues es severa. O sea que es una intensidad que está por encima de 7/10. Otro aspecto importante es ver cómo el impacto negativo en la vida diaria de las personas que padecen algún tipo de dolor crónico. El trabajo se impactó en un 36%. Son personas que duermen muy mal, con un 33% de alteraciones del sueño. Su vida social, afectivo, emocional y sexual está seriamente comprometida, mostrando cifras que dan de un 27% y la vida sexual en un 29,1%. De manera que el impacto del dolor crónico es de una importancia total. Para estos tipos de dolores, especialmente el dolor crónico, se tienen una serie de unidades de atención del dolor. El Ministerio de Sanidad de España ha propuesto estos 4 modelos, incluso hay 5 modelos, para atención de los dolores crónicos de las personas que están afectadas con algún tipo de dolor. Y empezamos aquí en la parte inferior de la diapositiva por la unidad monográfica, que realmente es el nivel más bajo, más precario, digámoslo así, en el cual solamente una persona, a ella le están refiriendo a algunos tipos de pacientes que presentan dolor, pero que solamente es una persona que está en un consultorio atendiendo y tratando de dar alguna solución mediante algún tipo de fórmulas de analgésicos y poco más allá. De manera que es algo muy precario que realmente no resuelve los problemas integrales de una persona que está afectada con un dolor crónico. Ya habíamos visto que el dolor crónico requiere una atención multidisciplinaria, una atención integral en todos los aspectos biopsicosociales de su vida. Por lo tanto, digamos que como unidad monográfica pues estaría abordando inicialmente lo que es un paciente, pero que requiere necesariamente que ese paciente sea remitido realmente a una unidad multidisciplinaria de dolor. En el segundo nivel tenemos una unidad de dolor, ya puede haber, además del especialista en dolor, puede haber algún tipo de colaboración con algunos especialistas, especialmente relacionados con fisioterapia, con trabajo social, pero sigue siendo una unidad muy básica en la cual pues se da solución a algunos problemas, pero todavía sin tener las características multidisciplinarias como aparece aquí en el tercer nivel, donde ya están trabajando psicólogos, psiquiatras, seguramente rehabilitadores, fisiatras, están los trabajadores sociales y en fin, ya es un grupo que atiende en forma adecuada los requerimientos de un paciente que presenta un dolor crónico, además de ser formulado por el médico especialista, pues es atendido en forma paralela también por todo el grupo multidisciplinar. Y tenemos un cuarto nivel, que es el cuarto nivel, el nivel más importante, donde se aplican los mismos preceptos que habíamos visto aquí en la unidad multidisciplinar de dolor en el tercer nivel, pero que generalmente son centros que están instalados en los hospitales universitarios, que implican centros de investigación y docencia, con la presencia de profesores y un sistema académico
unido muy seguramente a diferentes centros de investigación e incluso, como debe ser, pues a las universidades, de manera que es el top, el punto más alto de toda esta cadena y donde seguramente hay que remitir los pacientes más complejos para que se les haga una atención adecuada. Bueno, entonces esa misma Ministerio de Sanidad nos ha propuesto unos niveles de atención para resolver los problemas de los pacientes que llegan con dolores importantes, generalmente crónicos, y que deben ser vistos con alguna de las siguientes prioridades. Aquí en el primer nivel, como valoración urgente, tenemos que en un lapso no mayor a una semana este paciente debe ser visto y se debe dar una solución a su problema. Son pacientes con dolor intenso, que tienen un inminente riesgo de deterioro o que están en vías de una cronificación y, por supuesto, también están los pacientes oncológicos. Entonces, la prioridad es primer nivel y deben ser vistos en un lapso no mayor a una semana. La segunda prioridad, que es semiurgente, pacientes que llevan dolores de menos de 6 meses de duración, pero que vienen en progresión, que también son intensos y requieren una valoración más o menos rápida. Y no debemos demorar más de un mes en atender a esos pacientes. Y la tercera, que aquí la llaman prioridad 3 o de rutina, que ese nombre pues realmente a mí no me gusta, pero bueno, digamos que es lo habitual, que son pacientes que pueden dar un poco más de espera, que deben ser vistos en un lapso hasta de 4 meses, que tienen dolores persistentes o prolongados, pero que no hay un riesgo de deterioro inmediato ni un riesgo adicional de daño a su salud. Entonces, según estos niveles de prioridad, pues teóricamente los modelos de salud, las diferentes IPS o los diferentes sistemas sanitarios deberían tratar de organizar los patrones de remisión para que podamos ver los pacientes en los tiempos adecuados. Bueno, recordemos la clasificación del dolor en cuanto a temporalidad. Habíamos hablado de un dolor agudo que es menor de 12 semanas o menor de 3 meses y un dolor crónico que se clasifica en pacientes que presentan dolor más allá de 3 meses. Estos puntos son muy discutibles, todas las barreras y los límites que se pongan son de alguna forma arbitrarios, pero en aras de clasificar, de poder colocar a los pacientes en un nivel de prioridad y en un nivel de atención y decidir qué tipo de intervenciones farmacológicas, biológicas, sociales o de intervencionismo analgésico requieren. Entonces es muy importante poder saber si estamos en presencia de un dolor agudo o de un dolor crónico. Bueno, el CIE-11 ya hace una nueva clasificación internacional de los pacientes con dolor crónico. Se ha salido un poco de lo clásico, de los grupos donde se decía dolor agudo y crónico, y se han ido aportando nuevos grupos o nuevos tipos de dolor en lo que refiere a la cronicidad de las enfermedades dolorosas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que propone el CIE-11, que son 7 grupos de dolor crónico, donde está el dolor crónico primario, que como más adelante veremos, es un dolor de tipo funcional o dolor nociplástico, pero también está el oncológico, posquirúrgico, postraumático, que tiene un altísimo riesgo de volverse crónico, los ya conocidos dolores neuropáticos, dolor orofacial, cefaleas, el visceral crónico, que también es un dolor muy importante que aqueja a muchísimos pacientes y a quienes es muy difícil darles una respuesta verdadera y valiosa en el tiempo. Son pacientes muy complejos y el dolor crónico musculoesquelético, de manera que pues se ha ampliado este portafolio, digámosle, sin que haya cosas excepcionalmente nuevas. Quizás lo único es el concepto nuevo de dolor crónico primario que veremos más adelante. Bueno, ¿cuáles son los niveles de experiencia del dolor? Entonces vamos a remitirnos al año 1975, cuando el doctor Loser publica en un libro, publica su modelo que está explicado en el libro de la doctora Vilma Penso en el año 2000. Ese modelo de Loser del 80 nos habla de un modelo jerárquico de la percepción y la nocicepción
hasta la conciencia del dolor. Son las diversas etapas en la jerarquía del dolor a través de los elementos biológicos y conductuales del ser humano. Entonces, en primera instancia tenemos nocicepción aquí en rojo, que es un elemento francamente biológico y que está reducido a nocicepción. Ya dijimos antes en la primera charla que nocicepción no es lo mismo que dolor. Para que haya dolor ya se requiere otra intervención. Entonces, aquí estamos en un nivel muy primario, nocicepción, pasamos a un nivel aquí azul, representado en color azul, donde se habla de dolor, ya intervienen los procesos psicológicos, como vemos aquí esta flecha a la izquierda, y donde ya se puede hablar de síntomas. Y seguimos ascendiendo en esa conducta o en ese modelo jerárquico, y ya entramos a hablar de sufrimiento, donde ya aparecen los sentimientos. Luego seguimos hacia arriba, ya aparece una conducta dolorosa, donde el individuo tiene plena conciencia, hace procesos de cognición y de evaluación de su dolor. Ya estamos en la esfera al final social, donde hay una discapacidad, ya el individuo presenta alteraciones en su entorno personal como en su entorno que lo rodea. Entonces se habla de un comportamiento doloroso donde hay una franca discapacidad. Entonces tengamos en cuenta este modelo porque lo podemos aplicar y recordarlo a través de todo el tiempo y de toda la intervención de los pacientes. Sobre todo hacer énfasis en que dolor requiere una visión muy amplia, mucho más allá del consultorio de un señor encerrado, sea anestesiólogo, sea la especialidad que tenga, haciendo unas formulaciones que posiblemente no van a pasar de ahí, si no se hace un screening, una selección de pacientes y se les va dando una atención de acuerdo a este modelo y de acuerdo a sus requerimientos como ser humano integral que es. Bueno, aquí hay otro tópico muy importante que es la neuromatriz de la conciencia corporal. Es un modelo propuesto por el doctor Melzack, entre otros, que se publicó en el año 2001. Entonces habla de una neuromatriz corporal, de la conciencia corporal, y está compuesta aquí por una red, una trama inmensa de componentes que trabajan paralelamente, de tipo cognitivo evaluativo, de tipo sensorial y de tipo afectivo emocional. Entonces forman una red neural ampliamente distribuida y formada por componentes, como vemos, pues, somatosensoriales, afectivo-emocionales y cognitivos evaluativos. Estos son los inputs, las aferencias a ese sistema, a esa red neuronal, que de todas maneras tiene un sustrato anatómico, como vamos a ver más adelante. Y en forma de eferencias o de outputs que van hacia el cerebro, terminamos haciendo o presentando la sintomatología, el modelo de la percepción del dolorosa con sus componentes afectivo, sensorial, cognitivo, que también terminan produciéndose una serie de programas que los llaman aquí programas de acción, o no son otra cosa que movimientos voluntarios e involuntarios de tipo muscular, un compromiso muscular, y finalmente aquí los componentes de regulación del estrés y de los sistemas de homeostasis del organismo, en el cual están implicadas importantes hormonas, como son las hormonas del estrés, el cortisol, noradrenalina, están implicados las endorfinas, los opioides y por supuesto el sistema inmune, la actividad del sistema inmune, que generalmente es un sistema que tiende a deprimirse, a agotarse, en el tipo de enfermedades en las cuales se padecen dolores crónicos. Este modelo de la neuromatriz tuvo un alto impacto, aún es vigente y fue como el paso secundario a haber descubierto o haber propuesto la teoría de la compuerta, en la cual las grandes fibras modulaban a las pequeñas fibras de tipo nociceptivo. Entonces, vemos cómo este modelo es muy importante para tenerlo en cuenta y no olvidar todos estos elementos que ingresan a la matriz, estos componentes, estos inputs, que son los que finalmente vamos a tener que tener muy presentes en una consulta. Bueno, aquí hay otra imagen de esa neuromatriz
con las aferencias cognitivas, emocionales, sensorial discriminativas, aquí la red paralela de todas esas aferencias y finalmente que terminan conformando hacia las estructuras cerebrales todo lo que va a ser los modelos dolorosos, la actividad motriz, como dijimos, voluntaria e involuntaria, y desencadenar todos los mecanismos de estrés asociados a cortisol, opioides, noradrenalina y también un desgaste emotivo muy importante, un componente supremamente importante, como vimos también en las primeras conferencias, que es toda esa parte de ansiedad y trastornos depresivos que se presentan en pacientes con dolores crónicos. Bueno, las estructuras anatómicas, digamos, de esa neuromatriz, pues aquí un poco más presentes en esta diapositiva, porque todo tiene un sustrato, desde luego. Entonces estarían las estructuras límbicas, hipocampo y amígdala, siendo muy importantes en el componente afectivo. Está el hipotálamo, locus coeruleus, los núcleos del Rafe, inclusive la sustancia gris periacueductal. Y aquí el sistema espinotalámico como la gran referencia de todas las aferencias de tipo nociceptivo que viajan hacia el tálamo. Y por supuesto toda la área de integración, que son las cortezas, la prefrontal, la cingulada, insular, la somatosensorial primera y secundaria, que conocemos tanto y que nombran tanto en los textos, y por supuesto la corteza motora principal y secundaria. Todas estas estructuras hacen o participan en la famosa neuromatriz de la conciencia corporal. Bueno, hablemos de los 5 ejes de la IASP para efectos de taxonomía. Los expertos de la IASP han clasificado desde hace mucho tiempo y han propuesto una taxonomía con el fin de que se hable un idioma universal, que hablemos siempre el mismo idioma, utilicemos las mismas bases para poder hacer una clasificación de los síndromes dolorosos y poder tener una relación entre las diferentes escuelas de dolor, los diferentes países, los diferentes continentes, y se hable en términos de universalidad. Esto es una manera de racionalizar y de hablar en términos claros y de hablar unívocamente para que no haya confusiones. Entonces la IAP lo que dijo propuso estos 5 ejes relacionados con el dolor. Entonces dijo que tenga un sitio, qué sistemas estén afectados. Entonces aquí sería sitio o región, qué región está afectada, qué sistemas, neurológico, cardiovascular, nervioso, muscular, etcétera, visceral, patrones del dolor, cómo son las características de los dolores en el tiempo, por ejemplo, cómo se presenta. Aquí hablamos en el 4º eje de la intensidad y la duración, qué tan intenso es, la duración, qué tanto se prolonga en el tiempo, y finalmente la etiología. Con estos 5 ejes, entonces se ha propuesto que se organicen los diagnósticos, los diferentes síndromes dolorosos, para hacer a su vez una propuesta terapéutica. Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Topografía o región afectada en el eje 1, por ejemplo, región cervical, región lumbar, sistemas afectados, músculo esquelético, por ejemplo, características, que sea continuo o recurrente o intermitente o paroxístico. Como vemos, no todos los dolores son iguales, no basta con decir dolor. Es una obligación del especialista o del médico que está haciendo una consulta de dolor tratar de aproximarse y describir el dolor en todos estos términos. Entonces no es lo mismo un dolor continuo que un dolor que va y viene de tipo cólico, o un dolor intermitente o paroxístico en descargas súbitas de gran intensidad dolorosa. Esto nos puede ir aproximando a definir o a discriminar si es un tipo de dolor visceral, o si es un tipo de dolor somático, o si es musculoesquelético, o incluso si es un dolor neuropático. Bueno, la duración de 1 a 3 meses, de 3 a 6 y mayor de 6. También es muy importante, por lo que veíamos al principio, la prioridad de atención de los pacientes. Los dolores de prioridad 1 deben ser atendidos, como vimos, en el término de 1 semana. Intensidad, como lo muestran las escalas de intensidad del dolor, puede ser suave, medio o severo, y finalmente la etiología. Las etiologías son muy variadas, desde traumática, oncológica, inflamatoria, infecciosa, tóxica, desconocida incluso. Entonces ya con estos grandes 5 ejes podemos empezar a organizar lo que va a ser un síndrome doloroso, una queja dolorosa, para empezar a hablar un idioma y hacer una propuesta
terapéutica. Entonces aquí vemos en este modelo de historia cómo están organizados la topografía, cabeza, cara, abdominal, torácica, escapulohumeral, región pélvica o más de 3 regiones puede ser. Sistemas afectados puede ser el nervioso, psicosocial, que en la mayoría de los pacientes se afecta, respiratorio, gastrointestinal, bueno, otros, más de un sistema. Temporales, pues es, no recuerda el paciente, un episodio único, continuo, casi no fluctuante, aquí fluctuante, que va y viene, recurrente irregular, recurrente regular, el paroxístico, sostenido y otras combinaciones o ninguna de estas. La duración, como vimos, no conocido, que no recuerda, suave, de un mes o menos, 1 a 6 meses, más de 6 meses, medio, 1 mes o menos, 1 a 6 meses más de 6, y severo, lo mismo. Entonces, aquí están mezcladas duración e intensidad. Y finalmente la etiología, desde lo genético, traumático, lo neoplásico, lo tóxico, degenerativo mecánico, que es muy común, desconocida de otra, las disfuncionales que están relacionadas más con los aspectos psicológicos y psiquiátricos de los pacientes. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Según etiología, vamos a ver. Entonces, un dolor crónico, como ya vimos, más de 3 meses, que sea de intensidad leve, entonces estará entre 0 a 3 o 4 sobre 10 máximo, que afectó la región lumbar, que afecta sistema osteoarticular, que es de origen somático, por supuesto, y su etiología es degenerativa, osteocondrosis de la columna vertebral del adulto. Como vemos, nos movemos en unos terrenos muy conocidos, muy puntuales, ya desglosamos, ya logramos puntualizar, estamos en presencia de un dolor crónico y ya sabemos las características y sabemos que es somático y que su etiología es degenerativa para que empecemos a hacer un abordaje consecuente desde el punto de vista del manejo integral, desde el punto de vista farmacológico, de rehabilitación o en último caso de intervencionismo analgésico. Bueno, esta estructura, por ejemplo, es un modelo de columna, pues hay algunos de los componentes generadores de dolor. Aquí estaría el sistema nervioso, incluido central y periférico. Estaría todo lo que es huesos, sistema óseo, tejido conectivo, fascias, ligamentos, tendones, cápsulas articulares. Entonces, para orientarnos un poco, cuando el paciente haga su relación, haga el relato, la queja, podamos hacer semiológicamente, taxonómicamente, clasificarlo y poder darle una atención adecuada. No todos los pacientes son para formularlos ni para llenarlos pues en una forma abundante de cantidad de medicamentos. No hay que medicalizarlos necesariamente, sí hay que rehabilitar. Y el intervencionismo analgésico, como veníamos, nivel 4 o 5, se reserva exclusivamente para pacientes que lo ameriten y en quienes se piense o hay alguna mínima seguridad, por lo menos del 50%, de que se va a beneficiar de un tratamiento intervencionista. Bueno, otro ejemplo según etiología, otro dolor crónico, como vimos, más de 3 meses, que tiene una intensidad severa, o sea, mayor de 7 sobre 10. En este caso, la región afectada es el tórax. Sistema afectado, pues ya vimos, creo que este ejemplo lo habíamos visto ya, sistema nervioso, es una neuralgia posherpética, un nervio espinal T4, que es de las más frecuentes, origen francamente neuropático, y la etiología, pues vemos acá que puede cumplir un papel mixto, porque generalmente es infecciosa por tratarse de un virus, pero también desencadena un problema inflamatorio y está relacionada con herpes zóster. También hemos desglosado, hemos visto los diferentes componentes, tenemos ya un diagnóstico y ya podemos hacer un abordaje, como les dije, farmacológico, rehabilitador, intervencionista y por supuesto requiere también un manejo de componente psicológico, de trabajo social, de psiquiatría en algunos casos. Entonces es un manejo absolutamente integral. No es correcto sentarse a formular en un consultorio una persona pensando que está haciendo mucho y dedicado solamente a mover marcas comerciales, valga la pena decirlo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Según el mecanismo de acción, entonces vamos a repasar que los dolores, como habíamos visto, puede ser nociceptivo,
que se divide aquí en somático y visceral. Ya vimos cuáles son los somáticos, también vimos cuáles son los viscerales. El neuropático, francamente típico, hasta cierto punto. Hay bastantes herramientas para hacer un diagnóstico, pero hay que tener mucho cuidado porque puede haber un sobrediagnóstico. Y aquí aparece una tercera categoría de mecanismo de acción, que quiero hacer ese énfasis, se llama dolor nociplástico. Pero miren que ya está desde el 14 de diciembre de 2017, fue aceptado por la IASP, que es la International Association for Study of Pain. Entonces, ese dolor, ese mecanismo de acción se propone para una serie de enfermedades que en quienes no ha sido posible hacer hallazgos anatómicos o macroscópicos o físicos a quienes culpar de la enfermedad que padece el paciente. Entonces se dice, perdón, que hay un cambio en la función de las vías nociceptivas, cambio funcional, pero hasta la presente no hay evidencia de daño tisular real o potencial. Entonces, ahí están los ejemplos de fibromialgia, de cistitis intersticial, de enfermedad de intestino irritable y otras por el estilo, en quienes también se llamaban antes dolor de tipo funcional. Repito, cambio en la función de las vías, con alta participación seguramente del sistema nervioso autonómico, sin evidencia de daño tisular real o potencial. Dolor nociplástico, mecanismo de acción nociplástico. Y aquí está el informe de la IASP. Entonces, el 14 de noviembre del 17, donde lo define, me voy a permitir leerles dolor nociplástico como dolor que surge de la nocicepción alterada, a pesar de no haber evidencia clara de daño tisular real o amenaza que causa activación de nociceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor. Y aquí se proponen que hay que hacer toda esa validación, facilitar la comunicación de los pacientes, conferirle validez, mejorar el diagnóstico, estimular la investigación, de manera que estamos en una categoría muy importante y sobre la cual hay que estudiar cada vez más. De hecho, hay mucha investigación sobre este tema. Bueno, esta gráfica también es muy interesante porque propone aquí, pues, los modelos de dolor. Entonces, ¿cómo es la integración de todos estos dolores? Aquí está el dolor nociceptivo clásico, el dolor neuropático y el dolor nociplástico que acabamos de describir. Y miren a ustedes aquí el nociplástico, hay algunos tipos de cefalea, la vulvodinia, la cistitis que mencioné, la fibromialgia, fatiga crónica, intestino irritable. Ojo con esas patologías que conforman ese grupo de nociplástico. Pero aquí en el centro de estos tres elipses o círculos, podemos ver perfectamente cómo se conjugan, se interponen, y aquí aparece lo que se denomina un dolor mixto, aquí en esta pequeña parte de esa conjunción de esos tres círculos. Entonces, pues aquí están todos los nociceptivos clásicos, los neuropáticos clásicos, ciática, lesión central, esclerosis, las neuralgias, bueno. Y aquí, entonces hablemos de ese dolor mixto, que es la superposición de estos tres grandes circuitos o círculos. Y ahí aparecen los estados potenciales de dolor mixto, en la cual encuentro componentes de nociceptivo, neuropático y dolor nociplástico. Y están, pues, ciática, lumbalgia, dolores oncológicos, osteoartritis, canal lumbar estrecho, enfermedad de Fabry, dolor articular crónico, espondilitis anquilosante. Entonces, son estados que hay que tener muy en cuenta porque encontramos elementos de cada uno de estos círculos, de estos óvalos. Por lo tanto, también hay que saberlos describir y definir. Es importante, de acuerdo con la conducta o para la conducta que vayamos a tomar. Repito, siempre manejo integral, siempre manejo multidisciplinario, interdisciplinario, rehabilitador, farmacológico y al final, si lo requiere, intervencionista. Bueno, aquí vemos en esta reconstrucción 3D lo que sería un bloqueo analgésico de facetas torácicas. Repito que esto es nivel cuarto o quinto según las modificaciones que se han hecho a la escalera analgésica a la OMS. Y
ahí lo que estamos haciendo es una denervación por radiofrecuencia de la rama medial de la raíz dorsal espinal. Esa rama medial es la que inerva las estructuras facetarias, que no son unas articulaciones que cumplen todos los requisitos de tener cápsula, membrana sinovial, tienen líquido sinovial, de manera que cumplen todos los criterios de una articulación diartródica y tienen una riquísima inervación por medio de esas ramas mediales. Entonces, pues estas en último instante pueden tener un manejo analgésico intervencionista como lo que se ve aquí, pero también debe hacerse todo el manejo desde los primeros niveles de atención con su rehabilitación, los fármacos a que haya lugar, intervenciones por fisioterapia, por medicina física y rehabilitación y todo el manejo integral de salud mental. Bueno, esto es lo que hay. Muchísimas gracias y quedan invitados a la segunda parte. Muy amables.